Nos acompaña esta noche una de las formaciones políticas más desconocidas en el panorama provincial que opta a tener representación en el Parlamento de Andalucía. Les estoy hablando de la candidatura de Vox y esta noche está con nosotros el candidato número 1 al Parlamento de Andalucía por Vox, don Alberto Quevedo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Lo he dicho bien, Alberto Quevedo. Alberto Quevedo. Ya. Y no somos tan desconocidos, perdona que te corrija. Sí, hombre, claro. Nos conocen muchos miles de almerienses ya, pues llevamos trabajando muy duro toda la campaña y mucho antes de la campaña por todos los pueblos de Almería. Otra cosa es que no se haya dado mucha opción a explicarnos en los medios de comunicación, por eso ya comienzo dándote las gracias y dando las gracias a tu programa y a esta televisión por haber invitado a vos a darle voz ante los almerienses a través de la televisión, porque de momento casi estamos confinados a acercarnos a ellos a través de la calle, a través de nuestra propaganda, a través de nuestros coches, a través de Internet, de las redes sociales, que somos el partido más activo en redes sociales de toda España, porque a la fuerza ahorcan, no había otra manera de llegar a los ciudadanos, y poco a poco nos están dejando acceder a la televisión, tanto en Almería como en toda España. Así que muchas gracias. No tienes que dar las gracias porque Indalo Televisión es esa televisión que pretende ser cercana a la gente y además plural. Y por supuesto, no hay que tener representación ya en el Parlamento como para optar a una silla en Indalo Televisión. Pero Alberto, permítame que yo le pregunte, porque seguramente es verdad que muchos de los almerienses que usted dice ya conocen su formación, pero muchos otros no sabrían decir quién es Vox. Y yo quiero preguntarle de anticipo, ¿quién es Vox? E ideológicamente, ¿dónde se sitúa? ¿En la izquierda o en la derecha? Pues ¿quién es Vox? Vox es una formación joven, muy joven. Somos de los últimos en llegar, pero somos de los primeros en decir muchas cosas. Vox nace hace un año y pico, nace en enero del año pasado, casi el mismo mes que otra formación muy conocida, igual de joven, y que ya está mucho en las televisiones y que en las encuestas, desgraciadamente, a nuestro entender, tiene demasiada simpatía, a nuestro entender incomprensible, pero bueno, Vox nace justo el mismo mes. ¿Y dónde se sitúa Vox? Pues Vox nace, tiene una explicación muy fácil, el por qué nace Vox. Vox nace para dar respuesta a los fundadores de Vox, que entre los cuales está una persona creo que bastante conocida por toda la audiencia de Indalo Televisión, un referente moral de este país que se llama José Antonio Ortega Lara, junto con otras personas como el presidente actual de la formación, que es Santiago Abascal, también otra persona luchadora desde muy jovencita por la libertad en este país y por los derechos civiles y sobre todo un luchador incansable contra esta lacra que todavía hoy la tenemos sentada en determinados ayuntamientos de este país, como es el terrorismo que ha asolado este país durante tantísimos años. Pues deciden dar un paso adelante. ¿Y ¿por qué? ¿Por qué deciden dar un paso adelante y crear Vox? Pues porque detectan que en España hay un grupo, hay unos cuantos miles, cientos de miles de españoles, a nuestro entender, bastantes más de cientos de miles, que están huérfanos de cualquier referencia política y de cualquier referencia moral. Lo que podríamos entender como, hasta entonces, como el centro-derecha español, o sea, el partido que representa, o que representaba más bien, la ideología liberal conservadora, pues una vez que llega el señor don Mariano Rajoy al poder, entra en una deriva, a nuestro entender, absolutamente incomprensible, una deriva ideológica y una deriva moral, en la cual, en primer lugar, traiciona todo su programa electoral, con una subida de impuestos, nada más empezar la legislatura, que supera lo que llevaba Izquierda Unida en su programa electoral, una subida salvaje de impuestos que desde entonces está asfixiando a la clase media española, está friéndola directamente, y no solo se contenta con eso, sino que comienza a practicar las mismas actitudes despóticas y de desprecio a la población que su antecesor, convirtiendo su legislatura prácticamente en la tercera legislatura de Zapatero, siguiendo la misma hoja de ruta que tenía Zapatero en cuestiones pues, de terrorismo. Recordemos que nadie ha soltado más etarras que el señor Mariano Rajoy desde que está en el gobierno, y bueno, con la suelta de etarras ha soltado pederastas, violadores, asesinos en serie. Nadie ha traicionado más de cabo a rabo su programa electoral que el señor Mariano Rajoy. Subió los impuestos cuando dijo que iba a bajarlos. Traicionó determinados postulados que hasta entonces habían sido
líneas rojas de todo su electorado. Prometió derogar la ley, por ejemplo, prometió derogar la ley de AIDO, la ley del aborto, cosa que no ha hecho. Ahora dicen que va a quitarlo de que se pueda abortar sin permiso con las niñas de 16 años, pero ni siquiera ha hecho eso. Y al igual que eso, en cualquier otra materia social, económica, se ha dejado caer en brazos de las mismas costumbres o prácticas de la socialdemocracia española, europea, pero en el caso de la española, más que socialdemocracia, ya, sobre todo si hablamos en materia fiscal, en este infierno fiscal en el que nos ha metido, ya menos socialdemócrata y más cercana a postulados más neocomunistas incluso, ¿no? Porque si a eso le sumamos, en el caso nuestro de los andaluces y de Almería, la presión fiscal a la que nos somete la Junta de Andalucía, que supongo que hablaremos después, pues estamos viviendo, los andaluces, de verdad es que no tenemos escapatoria. Entre el PP y el PSOE estamos aquí un poco asfixiados, se queda la palabra corta. Pero terminando para responder, ¿dónde se sitúa Vox? Vox se sitúa como respuesta, o nace como respuesta a toda esa sociedad española, con una ideología liberal conservadora, digamos, lo que es la derecha tradicional, el centro-derecha tradicional español, que se ha quedado huérfana de cualquier referencia política. O sea, que ustedes han dicho que son de derechas y son la alternativa de derechas en Andalucía. De hecho, nuestro lema y eslogan electoral para la Junta de Andalucía, que aparece en todos los carteles, que con mi figura o con la figura de Santiago Abascal o del juez Serrano, que es nuestro candidato a la Junta de Andalucía, que aparecen pegados por cualquier pueblo de Almería, pone somos diferentes, somos la derecha. O sea que somos una derecha además absolutamente sin complejos, no tenemos ningún complejo de decirlo, no nos avergonzamos para nada, no lo consideramos ningún estigma ni cosa parecida. Creemos que defender impuestos bajos, defender una reducción del gasto público, defender un endeudamiento, o sea, acabar con el déficit público, defender las libertades, defender la economía de mercado, defender el libre mercado, defender a los autónomos, defender a las pymes, defender a las grandes empresas, defender a la familia, defender de todo aquello que no defiende nadie. No es motivo para avergonzarse, sino para enorgullecerse. O sea, estamos muy orgullosos de ser el único partido que defiende lo que defiende Vox a día de hoy. No hay ningún partido que tenga un programa electoral ni años luz del nuestro, por decirlo suavemente. Hágame un pronunciamiento de Vox respecto a la corrupción política, algo que está tan de moda, desgraciadamente, en todos los partidos políticos. Nosotros, si yo empezara a hablar de la corrupción, hombre, de eso se trata. Hablaría un poco aburriría al personal, porque podríamos estar aquí 3 o 4 horas hablando, porque en Andalucía somos los campeones del mundo, nadie nos puede ganar en ese aspecto. O sea, recordemos que ahora mismo en España hay 1.700 casos de corrupción instruidos, en instrucción, de los cuales más de 550 corresponden a la Junta, corresponden al ámbito geográfico andaluz. Hay más de 200, 300 imputados y estamos hablando de que la corrupción en Almería, en toda España, supone del orden de 9.000 millones de euros. De esos 9.000 millones de euros directos, que están ahora mismo en los juzgados, pues solo entre el caso de los ERES y el caso el caso EDU, el caso de los cursos de formación, bueno, si a eso sumamos las facturas falsas de la UGT, etcétera, etcétera, estamos hablando de más de 3.500 millones de euros. Dicen, es una vergüenza, no hay derecho, pero bueno, al final es el resultado de 35 años de socialismo que instalado en la Junta de Andalucía, que ya es un problema ya estructural, básicamente, ¿no? De difícil solución mientras no salga la señora Díaz y básicamente todo el PSOE de esa Junta. Pero es que si hablamos del partido que nos gobierna en España, pues tampoco estamos para tirar cohetes. Tenemos el caso Bárcenas, tenemos el caso Gürtel, tenemos el caso Brugal, tenemos todo el caso Púnica, con el número 2 de la señora Esperanza Aguirre en la cárcel. Tenemos tanta corrupción en España que, aparte de decirla y acusar a los demás, lo que hay que ver es cómo se soluciona, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para acabar con la corrupción en este país? Nosotros de Vox lo tenemos clarísimo, clarísimo. En primer lugar, la mejor forma de acabar con la corrupción es reduciendo el dinero que tienen los políticos. Cuanto menos dinero tengan los políticos a su alcance, menos bajamos la tentación y las posibilidades de que hagan mal uso de él. Por tanto, estamos a favor de una reducción de todo lo que es la grasa del Estado, de este estado del bienestar de los políticos en el cual vivimos, partiendo, para empezar, por una baja de impuestos, pero luego por una reducción del tamaño del Estado.
Por ejemplo, nosotros abogamos, es el único partido que aboga por la supresión del Estado de las autonomías, que solo con eso ahorraríamos entre 60 y 80.000 millones de euros. ¿Y por qué queremos acabar con el Estado de las autonomías? Porque creemos que fue en su inicio, conceptualmente, fue algo bien intencionado, que tenía a priori tenía, pues, desde el punto de vista tal y como se pensó, lo que se quería era acercar la administración al ciudadano, se quería prestar mejores servicios públicos, se quería comprender mejor las necesidades del ciudadano, haciendo una descentralización administrativa a nivel regional de lo que es la gestión de las competencias que ahora mismo tienen las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado? Que eso no ha sucedido. No solo no ha sucedido eso, los servicios que recibimos por parte de la administración en cada una de las comunidades autónomas, no solo en Andalucía, son iguales o peores que los que se recibían antes, pero es que además nos ha salido carísimo. Nos ha salido carísimo en términos de que lo que cuesta no nos lo podemos permitir, por eso, para empezar, hay que reducirlo porque no lo podemos pagar, pero es que ha servido para generar 17 estaditos, 17 centros de amasamiento, de creación, de corrupción, 17 estaditos que a su vez han creado administraciones paralelas a su alrededor, con un montón de chiringuitos, de eso en Andalucía tenemos un montón, donde colocar enchufaos, gente con carné, amiguetes y demás. Recordemos, por ejemplo, en un estudio hecho a finales del 2014, el 40% de la administración paralela que está creado como consecuencia de las autonomías la suman entre la comunidad catalana y la comunidad andaluza, el 40% de todos los chiringuitos, de toda esa administración paralela donde, aparte, tenemos que sumar las empresas públicas, que en Andalucía tenemos muchas y muchos miles de empleados, todas ellas deficitarias. El año pasado creo que sumaban entre todas 4.300 millones de euros en números rojos, que a mí que me explique alguien para qué sirve todo eso. Entonces, si que reducimos eso por un lado, quitando todo eso, ya la corrupción ya se dificulta un poco, pero luego lo que hay que hacer es tener claro qué medidas hay que tomar para que eso no pase. Estamos en contra de la politización absoluta de la justicia, que es como se encuentra ahora. El PP prometió despolitizarla y lo único que ha hecho ha sido politizarla ya del todo, hasta el tuétano. No hay ningún juez en este país que no tenga no sea nombrado, me refiero a los órganos, al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a cualquier otro ente de gobierno de los jueces que no esté repartido se ponen de acuerdo. Además, para esto no tienen ningún problema en ponerse de acuerdo entre los principales partidos del gobierno o de la oposición o de otras oposiciones, aunque sean más pequeñitos, si pueden también nombran su juez de turno. Bueno, estamos en contra de que exista el Tribunal Constitucional, que creemos que tiene que convertirse en la sala sexta del Tribunal Supremo. Estamos en contra de que haya ningún aforado. Ayer decía el señor Moreno, le decía a la presidenta, que le proponía aforar a todos los diputados. Eso lo llevamos nosotros desde hace muchos meses diciendo, pero nosotros no queremos que se afore a los diputados del Parlamento andaluz. Queremos que se aforen a todos los políticos que hay en este país, todos. Perdón, el 100%. ¿Desaforar? Sí, que no haya ningún aforado. Que desaforar, perdón. Claro, lo he dicho al revés. No haya ningún aforado político en España, ni uno solo. Ningún político puede tener ninguna... Pero, señor Quevedo, ¿ni el rey tampoco? No, yo creo que no, pero bueno, si tiene que haber uno, pues bueno, dejemos al rey, pero hablando en serio, ningún político tiene que estar... ¿En serio, Me he preguntado en serio. Bueno, yo estoy hablando de los políticos. El rey es el jefe del Estado, podría entenderse, podría razonarse que tiene sentido que estuviera aforado, pero más allá de ahí, ningún político debería estar aforado, pero no solo eso, estamos en contra de los indultos, porque es otra herramienta que tienen los políticos en este país para escurrir el bulto y para sacar a sus amiguetes condenados pasado un tiempo, cuando ya la prensa y los medios de comunicación no están encima de la noticia o encima del caso de corrupción, sacarlos de la cárcel. Y estamos también a favor del endurecimiento de las penas por corrupción, de la inhabilitación perpetua de cualquier político que haya sido condenado por corrupción y, desde luego, que no se produzca ninguna revisión de ninguna pena de ninguna persona condenada por corrupción hasta que no reintegre a las arcas del Estado o de la comunidad autónoma el dinero que robó. Mientras no se devuelva el dinero, ninguna posibilidad de revisión de penas. Claro, ¿qué le parece a usted el hecho, por ejemplo, de que el ministro de Justicia se ha mostrado totalmente disconforme con el hecho de que el asesino de Gregorio Ordóñez haya salido de prisión después de unos años? No ha cumplido la pena íntegra porque el juez lo ha puesto en libertad. Y el juez lo ha hecho porque tiene la herramienta legal para ponerlo en libertad. Pero claro, ahora dice el ministro que no está de acuerdo. Y muchos ciudadanos plantean que, señor ministro, si usted no está de acuerdo, no ponga
una herramienta en manos del juez que permita la salida del asesino. Es decir, ¿qué opinión tiene usted de...? Yo opino que es una vergüenza, y esto yo lo he dicho al principio de la entrevista, que Valentín Lasarte haya salido de la cárcel después de matar a 7 personas y haber estado 19 años nada más en prisión, entre ellos a Gregorio Ordóñez, otro referente moral de este país, asesinado en el casco viejo de San Sebastián con un tiro en la nuca mientras comía. Es vergonzoso, y que el ministro de Justicia se atreva a decir eso cuando la derogación de la doctrina de Parot ha sido amparada, impulsada por este gobierno en el Tribunal de Estrasburgo, que el tribunal, sentencias de un tribunal que el gobierno español no está obligado a cumplir, porque hay muchísimas sentencias del Tribunal de Estrasburgo que no se cumplen en España, ninguna, y podríamos relatar muchas, algunas relacionadas con los medios de comunicación, que se dieran tanta prisa. Además es una sentencia relacionada con una sola asesina, que fue el caso que se llevó allí. Y cuando se produce esa sentencia le falta tiempo al señor Gallardón, entonces ministro, para sacar a esa señora y a un montón de ellos más. Y de en cola ya en la fila, una vez derogada la doctrina de Parot, como dije antes, han salido asesinos en serie, pederastas, violadores, etcétera, etcétera. Y este señor no es más que uno más, consecuencia de la aplicación de esa doctrina que ellos ampararon, impulsaron, y que estaba dentro de la hoja de ruta, como he dicho antes, del señor Zapatero, porque el señor que estaba en el Tribunal de Estrasburgo impulsando esta medida fue nombrado por el señor José Luis Rodríguez Zapatero y allí seguía. Y es el verdadero artífice de todo esto. Por eso digo, y vuelvo a insistir, estamos ante la tercera legislatura de Rodríguez Zapatero, aunque el presidente se llame Mariano Rajoy, y esa es una de las razones por las que, entre otras muchas, nace Vox. Porque ahora mismo hay unos montón de millones de españoles que ante sí la única opción que tienen es un partido popular que se ha vuelto tan socialista como era el PSOE, que se ha convertido en eso que algunos llaman casta y que yo estoy totalmente de acuerdo, un partido que tiene una desafección total por la ciudadanía, que solo se acuerda de los ciudadanos cada 4 años para pedirles el voto, que está absolutamente alejado de la realidad. Tenemos más socialismo con el Partido Socialista, y los dos tienen algo muy en común, que es una corrupción desaforada entre sus filas. Y luego tenemos otro partido nuevo, que se llama Ciudadanos, que también se declara socialista en su manifiesto y en sus anuncios, y porque recordemos que lleva 8 años, no es tan nuevo. Hay montones de declaraciones de dirigentes de Ciudadanos en las cuales se manifiestan como socialistas, lo cual es muy respetable. Probablemente sea el sustituto del PSOE, que necesita la democracia española. Y tenemos luego comunismo, y luego tenemos mucho comunismo, y tenemos cubanismo, y tenemos bolivarianismo, y tenemos cosas muy feas que no han funcionado nunca en ningún sitio, que solo han traído ruina y miseria, y al lado de eso no hay nada. Y hay millones de españoles que esperan algo. Señor Quevedo, candidato número 1 de Vox al Parlamento de Andalucía. Tal y como usted está planteando el panorama político, si usted llega a tener su acta de parlamentario y tuviera que ponerlo a disposición de alguien para formar gobierno, para obtener mayoría absoluta, ¿Vox estaría dispuesta a pactar con algún partido político? Ya me han hecho esta pregunta más veces y nosotros siempre decimos lo mismo. Aquí me voy a parecer a Julián Guita. ¿Te acuerdas de aquello de programa? Pues nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos... nos llamamos a nosotros mismos el partido de los principios y los valores. Nosotros, el 99% de las personas que estamos en Vox somos ciudadanos en política. Uno de los principales problemas de este país es que hemos dejado la política en manos de los políticos. Nosotros en Vox no hay ningún político profesional, y el 99% ni siquiera hemos estado en la actividad, en la vida política de forma activa nunca. Hemos dado el paso ante ya desesperados ante la rabia que nos ha dado tanta traición, tanta mentira y tanto engaño, ¿no? Y además también el no existir ninguna preferencia, ninguna posibilidad de votar, y decimos, bueno, ya está bien de quejarse en el bar o en la cafetería o en casa con los amigos, y vamos a ver si damos un paso adelante para cambiar esto. Entonces, ¿un pacto con quién? Ya te acabo de describir todo el panorama político que tenemos enfrente. ¿Hay alguien de los que se presentan a estas elecciones autonómicas que esté a favor de una bajada radical, masiva de impuestos? A favor de bajar radicalmente el IRPF, como nosotros proponemos, al 21%, de bajar la cuota de los autónomos a 50 euros para siempre, y de bajar el impuesto de sociedades al 21%, de quitar el IRPF de las pensiones, que nos parece una atrocidad, de eliminar, de suprimir por completo y el impuesto de sucesiones. El año pasado en Andalucía hubo 5.000 personas que tuvieron que renunciar a su herencia
ante el infierno fiscal, vuelvo a repetir, en el que se vive en Andalucía, porque no podían hacer frente a los costes en términos fiscales, en términos de impuestos que tenían que sufragar para heredar lo que su padre les había dejado. Es que es vergonzoso esa moral, pagar 2 veces por lo mismo y encima tener que pagar cuando no puedes hacerlo, y tener que renunciar a todo el trabajo y el sacrificio y el esfuerzo que tu padre realizó durante su vida, y que se convierta la Junta de Andalucía en el heredero de tu padre, porque tú no puedes... ¿Hay alguien que proponga eso? ¿Tú conoces a alguien? ¿Hay alguien que piense que este crecimiento elefantiástico de la administración andaluza y española no tiene sentido? Pero déjeme que ponga la chispa de pimienta, porque si se produce una bajada drástica de impuestos, como ustedes plantean desde Vox, ¿desde dónde van a nutrirse las arcas para pagar servicios sociales, dependencia, para pagar las pensiones, seguridad social? Es muy fácil de explicar. Si usted baja impuestos y deja más dinero en manos de los que pueden crear empleo, crear empleo no, porque nadie crea empleo, lo que se crea es riqueza, y el empleo es una consecuencia de la creación de riqueza. Si usted deja más dinero en el bolsillo de los únicos que crean riqueza, que son los autónomos, que son las pymes, 4 de cada 5 empleos en este país lo crean las pymes, las grandes empresas, si usted deja más dinero, si les facilita el trabajo, si simplifica las trabas comerciales, las trabas al libre comercio, las trabas legales para cualquier tipo de actividad empresarial en este país, esas personas, esas sociedades, esas empresas van a crear riqueza y por tanto van a crear empleo. Y cuando uno crea empleo, yo necesito menos cantidad de dinero para subsidiar, para asistir a nadie. Y esas personas van a empezar a tributar, van a empezar a pagar impuestos, van a empezar a pagar IBI, van a empezar a pagar más IVA. Que por cierto, queremos bajar el IVA al 16%, al 8% y al 4%, que era como estaba antes de que empezara esta escalada brutal de IVA. Entonces, tú vas a recaudar más, no vas a recaudar menos. Y si encima reducimos el tamaño del Estado, que es lo que nosotros queremos, reducirlo, queremos un Estado pequeñito, que se ocupe de las cosas que tiene que ocuparse, que se ocupe de la sanidad, que se ocupe de la educación, que es donde hay que gastar el dinero y es donde ha recortado la Junta de Andalucía. Y a lo bestia, además, nosotros somos, por habitante, los últimos de España en gasto en sanidad y en gasto en educación. Somos los que menos camas por habitante, por cada 1000 habitantes tenemos, los que menos enfermeras, los que menos médicos, etcétera, etcétera. En eso es donde se ha recortado. Por no recortar en el estado del bienestar de los políticos, se ha recortado en el estado de bienestar de los ciudadanos. Y aún así, con muchos impuestos. Respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos un montón de impuestos salvajes y, respondiendo a tu pregunta, eso nos sirve para no dar mejores prestaciones sanitarias ni educativas, sino para todo lo contrario, para que haya miles de niños andaluces todavía estudiando en casetas prefabricadas. Miles y miles. Pues Alberto Quevedo, candidato número 1 de la formación Vox al Parlamento de Andalucía. Yo le voy a dar 1 minuto y esa es su cámara. ¿Por qué tiene la gente que votar Vox? Pues la gente tiene que votar Vox porque somos los únicos que decimos las cosas claras. Decimos las cosas claras frente a la corrupción que nos invade. Creemos que hay que ser absolutamente implacables y aplicar las medidas que acabo de describir. Hay que reducir la cantidad de dinero que tienen los políticos en sus bolsillos y hay que endurecer las penas que castigan la corrupción. Hay que votar a Vox porque queremos dejar de vivir en este infierno fiscal que asfixia a las clases medias. Tenemos que bajar los impuestos, tenemos que bajar el IRPF, tenemos que bajar el IVA, tenemos que bajar el IBI, tenemos que bajar la cuota de los autónomos para que las personas que de verdad saben crear empleo, que saben crear riqueza en Andalucía y en España puedan hacerlo. Tenemos que votar a Vox porque queremos una España mucho más próspera, queremos una España donde se pueda vivir, donde se pueda prosperar, donde se valore la meritocracia, donde se valore la capacidad de trabajo, donde no quepa lugar al enchufismo, al amiguismo, al clientelismo, donde todas esas prácticas se destierren. Queremos una España muchísimo más libre, donde los jueces y los fiscales puedan trabajar en libertad para que esta sociedad pueda prosperar. Si no hay seguridad jurídica es imposible atraer inversión. Queremos crear que, igual que en España fuimos capaces de crear en menos de 20 años la primera potencia turística del mundo, queremos crear queremos ser un polo de inversión creando muchísima industria en este país, que es lo que de verdad va a permitir generar empleo, sobre todo en Andalucía, que tenemos 1.400.000 parados, que es una cifra absolutamente indecente y amoral. Y sobre todo,
queremos apostar por la familia. Creemos que el verdadero impulsor de esta sociedad es la familia y queremos que se deje de acosar a la familia y se implementen políticas que ayuden a la familia, que potencien la natalidad, que potencien la convivencia familiar y que potencien sobre todo el arma del futuro, que es la educación. Para vos, la educación es una prioridad absoluta, absoluta, y es lo que permitirá cambiar este modelo de sociedad en el cual vivimos, basado, que no ha funcionado, que ha sido un absoluto fracaso, sobre todo en Andalucía, tras 35 años de socialismo desolador, y convertir esta región maravillosa que es Andalucía, llena de riquezas y llena de gente que sabe trabajar y que sabe trabajar muy duro, en una región próspera, y para ello hay que educar muy bien a las nuevas generaciones, que son las que nos van a sacar adelante y las que van a convertirse en los emprendedores del futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto, y mucha suerte. Así que a vosotros por habernos invitado y habernos dado voz. A vos. A Vox. Vox de voz también. Exactamente, es un adagio latino, viene de ahí. Pues muchísimas gracias, candidato de Vox al Parlamento de Andalucía por la provincia de Almería. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar porque la siguiente entrevista que vamos a recibir es la de la candidata número 4 de candidata número 3 de Ciudadanos.